de un vasto andar rodeado de árboles y grandes casas que nos relatan la historia ostentosa y acomodada de un barrio tranquilo por su adinerada naturaleza, se eleva una torre, y con ella su cúpula. La noche parece iluminar la entrada alfombrada de rojo, que nos da la bienvenida a la antigüedad por unos pocos segundos. Gente con la cual veo y siento cierta distancia, espiritual quizá, entusiasmada se reúne en las afueras y en los interiores. Pero de pronto, todas y cada una de ellas, en silencio, enclavan sus miradas hacia un conjunto de hombres que atraviesan el pasillo, acompañados de un aire espeso de música, que con su resonar logra llenar cada recoveco elevado de la estructura. Cientos de voces repiten voces anteriores, en un tono uniforme, casi unísono, con deseos esperanzadores, con necesidades presentes y con descontentos y desgracias pasadas. La piel se me estremece. La noche se hace más oscura y las afueras de la parroquia se van ocupando de seguidores, chicos y curiosos, que escuchan con respeto palabras andantes de un cura. Y ahora es turno de un cálido aplauso que juega con la fría noche, y es cuando también consigo comprender que la religión es una excusa, tanto de unión como de diferencia e indiferencia. Después de invernar por muchos años, comenzamos a despertar, a salir de las cuevas del terror y del miedo. Los asesinos, este plan sistemático de muerte que existió en los años negros de nuestra patria, no solamente buscaban matar a los asesinos, buscaban que nosotros también como comunidad permanezcamos callados, permanezcamos congelados por el miedo y el terror. Los asesinos que vinieron aquí pensaron también que estaban rindiendo culto a Dios, que defendían al mundo occidental y cristiano. Sin embargo, asesinaron a una comunidad religiosa, comprometida con la verdad, con la justicia y con la construcción de un mundo mejor. Esa década, la década del 60 y la del 70, es una década de grandes movimientos sociales y políticos, sobre todo tercermundistas, pero también en el primer mundo. Porque hay un movimiento de la década del 60 del primer mundo que todos ustedes también, sobre el cual ustedes también han leído, evidentemente, que es el Mayo 68 francés, ¿no? Bueno, que eso tuvo mucha repercusión también acá. Pero al mismo tiempo, esa década es la época de la Revolución Argelina, de la lucha de los vietnamitas en contra del imperio norteamericano, y la primera vez que realmente se triunfa en contra del imperio, es la década de la Revolución Cubana, porque la figura del Che en ese momento era una figura de repercusión muy fuerte entre nosotros, que lo considerábamos desde el cristianismo, quienes éramos cura o éramos creyentes católicos o cristianos, considerábamos al Che como una figura cristiana fundamental. El Concilio Vaticano II introduce un cambio muy importante en la definición de la Iglesia. En el documento donde define a la Iglesia, no la define como jerarquía, sino que la define como pueblo de Dios, ¿no? Esta definición trae como consecuencia que la rígida jerarquización de la Iglesia queda cuestionada por el mismo documento de la Iglesia. Porque si la Iglesia se define como pueblo de Dios, quiere decir que tiene que haber una democratización, porque si lo fundamental es el pueblo, quiere decir que el pueblo tiene que tener una participación en las decisiones de la Iglesia. Y esto naturalmente que trae un cambio fundamental que la mayoría de los obispos no lo aceptaban. Ese es el ámbito político, social, en el que surge el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo.
Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Porque no empezamos en Belgrano, sino que empezamos en San Antonio, San Patricio, San Antonio, donde en el año 70 hicimos el noviciado, varios universitarios que estábamos en ese momento, decidimos entrar al seminario y nos fuimos a estudiar al Brasil. En Brasil estudiamos filosofía en la escuela pública, que no era dentro de un seminario, así que imagínate los cambios y los impactos que había. Pero dentro del 72, 73 estaba regresando Perón de vuelta al país y nosotros queríamos insertarnos teológicamente en una reflexión argentina en el país, no estudiar teología afuera. Entonces por eso pedimos venir a Buenos Aires. Hubo mucha discusión, no queríamos insertarnos en Belgrano porque representaba algo que nosotros, la contradicción que teníamos sobre esto. No logramos establecer que alquilar una casa mucho más humilde cerca de la universidad y tuvimos que caer en la parroquia. Veníamos con procesos revolucionarios dentro de toda América Latina y hablar de que la pobreza es causada precisamente por una situación de injusticia descolocaba a varias gente que estaba pensando en un orden mucho más natural, si se quiere, ¿eh? Entonces, dentro de esa concepción, nosotros asumimos un poco la trayectoria de esa visión del 68 y creemos que dentro de la congregación de los padres palotinos podíamos aportar un eje de transformación bastante importante. Se perdía el autoritarismo, se ganaba la autoridad, pero se perdía el oportunismo, pero se ganaba la oportunidad de manifestarte de que vos podías realmente ser una persona con una búsqueda teológica, espiritual, distinta a todo lo que había sido expresado en ese momento. Era una comunidad de puertas abiertas, que a partir del año 74 también empezó a tener su propia experiencia muy inédita para los palotinos, que fue la de tener su propia casa de novicios en la casa parroquial. En ese momento el aire fresco que existía en la comunidad palotina, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con el carisma que ofrece la parroquia, el fundador. Generaba esta calidad de espacio para los jóvenes. Entonces, así como nosotros estábamos, había otros tantos grupos. Había grupos misioneros por ahí de un par de años más que nosotros, porque ya estaban metidos. Había chicos, había chicas, había colegios de la zona que también tenían sus grupos acá, participaban. Las misas estaban llenas, mucha gente, matrimonios jóvenes, personas mayores. Era una comunidad de lo más divertida y simpática, porque había curas que se habían jubilado y gente, digamos, de mediana edad, y nosotros que éramos jóvenes, así que teníamos como cuatro divisiones de generaciones. Y los diálogos eran profundos, ricos, no era como que todo era armonía, sino que hubo discusiones muy violentas en el sentido de llegarnos a preocupar si digamos, deberíamos participar de las luchas armadas o no, que en ese momento era lo que se establecía como criterio, si la reflexión del peronismo, de la liberación, era encauzar nuestra lucha en otro sentido que no sea el de la predicación. Ellos fueron en ese momento un signo de controversia. Hoy siguen siéndolo. O sea, lo más claro que tenemos de esta comunidad y de la vida que ellos nos dieron es que en aquel momento fueron un signo de mucha gente que los amaba, que los quería, que los tenía allá arriba en lo alto, y de gente que, como decís vos, era una comunidad, un barrio integrado por vecinos que estaba muy ligado al poder de ese momento, que estaba muy ligado al poder económico, al político, y que molestaba muchas de las cosas que ellos decían. Era
una comunidad religiosa en un barrio muy particular también, un barrio complicado, digamos, en esa época también. Yo creo que evidentemente la prédica de algunos de los miembros que integraban la comunidad molestaba a un sector. De hecho había comentarios, ¿no? Había muchos comentarios de gente que estaba en contra de las prédicas, de los sermones de algunos de los sacerdotes. Por un lado nosotros veíamos la injusticia social y veíamos la abundancia de los recursos que había dentro de la parroquia, entonces decidimos concretamente no cobrar casamiento, es decir, todo lo burocrático, mercantilista del sacramento lo suprimimos. Imagínate que eso ya es una contradicción bastante importante. Y la congregación tenía esa libertad. Obviamente, viste que cuando todos tenemos viento a favor, nadie discute y todo se lleva. Pero cuando los sucesos suceden, aparecen los que nunca hablaron. Entonces vieron que lo que hacían estaba mal, nosotros nos equivocamos, tenemos que volver. Y esto se produce en la iglesia misma. Miren cómo nos habla de libertad, cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Lo que se cuenta es que había un auto estacionado ahí en la puerta. El auto estacionado acá causó un poco de inquietud a un par de vecinos, inclusive un par de chicos de la comunidad estaban jugando a las cartas en la otra esquina y le fueron a avisar al policía de custodia. El policía de custodia se acercó al auto que estaba estacionado acá en la puerta y lo que se cuenta es que ellos mismos, los del auto, le dijeron no te metas, somos venimos a reventar unos surcos. Y bueno, después de algunos interrogatorios, de algunos golpes, los masacraron a tiros en la sala esa que estaba así, que era la sala de, digamos, como un living parroquial. Después del 4 de julio del 76, acá fue, en primer lugar, eso fue un masazo devastador para todos nosotros. La iglesia, yo me acuerdo del 4 de julio particularmente, esa mañana, una mañana de muchísimo frío, la gente se había autoconvocado porque todo había sido rápidamente transmitido telefónicamente o en el puerta a puerta. El primer impacto fue desolador realmente, una comunidad que no entendía nada. Se desbandó todo lo que estábamos ahí, salimos todos, toda conexión que había con ese grupo de locos marxistas, porque en alguna cosa andaban, porque esto es lo que en el barrio se comentaba, que estábamos en algo raro. Entonces esto hace que la congregación entre, digo la congregación y digo la iglesia, en una serie de temor y de miedo que produjo, y el miedo produce la parálisis. La culpabilidad de la jerarquía eclesiástica con la dictadura militar es completa, ¿no? Ellos legitimaron a la dictadura militar, de hecho la anunciaron primero y después la apoyaron. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven balas como granizo. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas?
así como en aquel entonces fueron controversiales, hoy siguen siéndolo. Y esto es lo que nosotros notamos en el progreso de la causa. Vemos que es una causa que le cuesta avanzar dentro de la Iglesia. Y en Roma estarían los que llamaríamos ahora los jueces, los que van a dictaminar y resolver finalmente si este proceso iniciado en la Argentina, que cuenta la historia de estos 5 palotinos, es un proceso que puede tener el final que nosotros ambicionamos, que es que se los declare mártires. Mártir quiere decir testigo. Esos son los testigos de la fe, ¿no? Los testigos, los que creen, los que por creer en ese proyecto, por tener esa fe, han muerto, ¿no? Entonces, eran proclamados entonces oficialmente como testigos, ahí surge entonces el tema del martirio, ¿no? Ahora, el problema es que los primeros testigos y los primeros santos no eran proclamados por una autoridad jerárquica, sino que eran proclamados por el pueblo, es decir, por la comunidad. Después esto, cuando se construye la iglesia, ya no son las asambleas que están en contra del imperio, sino que son quienes se han apoderado de estas asambleas y ejercen un poder, han negociado con el imperio, o el imperio negoció con ellos, y entonces ahora van a ser ellos los que proclaman quiénes son los mártires, quiénes son los testigos y por lo tanto quiénes son los santos, ¿no? En este momento hay testigos de la fe en el proyecto de Jesús, como Monseñor Angelelli, como Monseñor Ponce de León, por ejemplo, como los palostinos, ¿no es cierto? Pero una cosa es que ese testigo lo proclama el pueblo y otra que lo proclame la Iglesia, la institución. Yo creo que llevar la causa a un territorio exclusivamente eclesiástico es no dejar que la gente intervenga para manifestar que vos sos una persona que luchó por los ideales, que es la vía judicial. Entonces me parece que el conflicto está ahí. Hay quienes quieren que la Iglesia oficialmente los proclame cuando la Iglesia ha estado en contra. Ahora, el problema de si hay que juzgar a quienes los mataron, ese es un problema del Estado. No es un problema propiamente de la Iglesia, no es un problema religioso. Pero lo interesante sería también el saber el verdadero motivo, ¿no? No solo por curiosidad, sino también por honor a la verdad, para saber, bueno, ¿cuál fue el motivo que los trajo esa noche acá? ¿Por qué vinieron? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Quién los mandó? ¿Quién los buscó también? De la memoria mana la exigencia de hacer justicia. Si consuelo ha de haber, que sea también aquí y ahora. Por eso, como comunidad palotina, también hemos decidido que se reabra la causa civil de una vez por todas, después de 35 años saliendo del letargo, del terror y del miedo que nos han asolado. Queremos reabrir la causa civil de unanimidad en toda la comunidad para poder reabrir esta causa y llegar a la verdad, a la justicia, haciendo memoria hoy y aquí. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Depende de nosotros. Depende de ustedes. Yo no me hago a un lado, depende también de nosotros. Nosotros ojo, no somos solamente el pasado. Ustedes tampoco son solamente el futuro. Todos somos el presente. Ustedes son presente y futuro. Nosotros somos el pasado y el presente. Y depende de nosotros qué es lo que va a pasar de aquí en más, ¿no? La necesidad de involucrarse, hay que involucrarse, hay que participar, ¿no? Y hay que participar políticamente, ¿no? Y esto, bueno, esta va a ser la etapa de ustedes.